Aleluya, gracias Señor. Voy a compartir con ustedes un tema que le he titulado No puedes perderte esto. ¿Cómo se llama el tema? De cualquier situación en la vida, cualquier parte que tenga, cualquier punto que tenga que ver con el Evangelio, con la iglesia, con el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha permitido compartir, no puedes perderte esto. De lo que voy a hablar en este momento, no te lo puedes perder. Sería un error terrible ignorarlo, pasarlo por alto. Y por eso es que estuve orando por este tema y le he pedido al Espíritu de Dios que respalde su palabra. Que respalde su palabra de una manera muy especial. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Cómo se llama el tema que estamos tratando? No te lo puedes perder. Dile a alguien a tu lado, no te lo puedes perder. Esto va a ser lo que voy a tocar en este momento, una introducción a los temas que vamos a estar tocando en el mes de junio. Voy a estar enseñando sobre las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y vamos a aprender mucho de eso, estoy seguro. Dice el versículo 1: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. ¿Qué es lo que se oyó a medianoche? Un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Pero respondió él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No te puedes perder esto. Podrá haber dentro del cuerpo de Cristo diferencias de doctrina, diferencias de perspectivas de vida, de cómo uno ve, cómo uno aprecia las cosas. Pero esto que acabo de leer, no te lo puedes perder. En los capítulos 24 y capítulo 25, el Señor Jesucristo estaba dando un mensaje que tenía que ver con el final de los tiempos. Y Jesús, si ustedes ven en estas parábolas, ustedes las pueden leer, estos capítulos 24 y capítulo 25, y se van a dar cuenta de algo muy importante, que Jesús relacionó la preparación para los últimos tiempos con la intimidad con Dios. No te puedes perder esto. Tal vez no eres una persona que conoce un montón de Biblia, no eres una persona que tiene una gran experiencia
bíblicamente hablando, doctrinalmente hablando, pero esto no te lo puedes perder. No puedes. Porque los últimos tiempos pueden haber diferencias. Va a ser esto, va a ser lo otro, va a ser aquello. Pero algo de que Jesús claramente conectó es que los últimos tiempos están conectados con la intimidad con Dios. Todo lo que ustedes vieron en este momento, como nos decía mi hija Cristal, todo lo que ustedes vieron en todo este tiempo de oración, es como que el Espíritu Santo está reforzando algo en nosotros, diciéndonos: en los últimos tiempos no puedes perderte y pasar por alto la intimidad con Dios. No puedes. En esos capítulos 24 y 25 Jesús compartió 3 parábolas específicamente. Y si ustedes ven en el capítulo, si van al capítulo 24, solo para mostrarles algo, creo que en el versículo comienza, si ustedes se dan cuenta, desde el versículo 1 de Mateo 24, el Señor comienza a hablar de las señales del fin, comienza a hablar de la abominación que va a haber, comienza a hablar y comienza a decir cosas muy exactas a las cuales Él quiere que nosotros le prestemos atención. Él comienza hablando sobre la parábola de la higuera, pero después de cuando Él está hablando sobre la parábola de la higuera, dice el versículo 43 de Mateo 24. Versículo 42 dice: por tanto, mire lo que dice el versículo 42 de Mateo 24. Si lo pones ahí en la pantalla, quiero que lo vean todo en la pantalla. Mateo 24, 42. Dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Esta es una declaración que el Señor Jesucristo dijo acerca de que Él vendría. Y luego en el versículo 45 comienza una serie de parábolas. Y noten ustedes en el versículo 45, solo lo voy a ver así encima, no voy a entrar exactamente en esto, pero dice en el versículo 45: ¿quién es pues? ¿Quién es? Dice, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a tiempo. Hace una pregunta: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues esa persona fiel y prudente? ¿Quién es ese cristiano, esa cristiana fiel y prudente? ¿Quién es esa persona temerosa de Dios, fiel y prudente? ¿Quién es esa persona que de pronto está en la iglesia y no percibe las cosas espirituales y tiene que entender: no te puedes perder esto? Jesús dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es? En esa parábola, si ustedes se dan cuenta, son 3 parábolas que van seguidas. La primera es la parábola del siervo fiel y del infiel. Luego está la parábola de las 10 vírgenes que leímos, y luego está la parábola de los talentos. Estas 3 parábolas, junto con la de la higuera, estas 4 parábolas están conectadas con lo que Jesús habló del final del tiempo. Y es interesante porque la primera parábola del siervo, a ver, déjame dónde estoy yo. Okay. La parábola del siervo fiel y infiel habla de que la demora de Jesús va a ser más corta de lo que esperamos. En eso se enfoca esa parábola. La segunda parábola, que es la que leímos de las 10 vírgenes, es que la demora de Jesús es más largo de lo esperado. Tomen nota de eso. En la primera parábola la demora de Jesús es más corta de lo esperado. En la parábola de las 10 vírgenes es más larga de lo esperado. Desde que yo me convertí en el Evangelio hace muchos años atrás,
vengo escuchando el mensaje, Cristo viene, Cristo viene. Y puede pasar algo en la vida de uno. Uno dice, no he escuchado tanto eso, han hablado tanto de eso, se ha predicado tanto de eso y nunca viene. Pero las señales del fin, de ese momento de lo cual está hablando Jesús, están presentes. Y la parábola, la tercera parábola, después de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ahí se enfoca de que la tardanza de Jesús es más difícil de lo esperado. Es más difícil de lo esperado. En los últimos tiempos, Jesús vendrá de una manera y el Espíritu Santo estará enfatizando por lo menos 3 aspectos de la personalidad y del ministerio de Jesús. Él vendrá como esposo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él vendrá como rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Él vendrá también como juez. Esposo, rey y juez. Como esposo, porque su deseo por nosotros es que nosotros estemos en intimidad con Él. Como rey, porque Él va a manifestar su poder. Y como juez, va a dejar ver su celo por su obra, por su casa, por la iglesia. Estando en Centroamérica, orando en un momento en el hotel, oraba y le decía al Señor, estaba analizando algunas cosas, haciendo un research, investigando cosas, y decía, Señor, ¿cómo es todo esto? ¿Cómo es que todo esto se está dando en el mundo, Señor? ¿Cuál va a ser la clave? ¿Cuál va a ser la clave para que la gente pueda comprender algo palpable que se está dando? Por eso se llama esto, no te lo puedes perder. Y la respuesta del Espíritu Santo para mí fue cultivar la intimidad, el aceite de la intimidad con Jesús. Cultivar el aceite de la intimidad con Jesús. Te pregunto en este día, posiblemente estás aquí presente con tu lámpara. Cada uno de ustedes tiene una lámpara, aunque no piense que la tiene. Cada uno tiene una lámpara. Cada creyente tiene una lámpara. Y no estoy hablando de la lámpara que traes en el carro, que tienes en tu casa. Estoy hablando de que Dios le ha dado a cada uno un ministerio, un llamado. Dios ha puesto algo específico en la vida de uno. Pero la pregunta es, ¿tienes aceite? ¿Tienes aceite? ¿Tu lámpara tiene aceite? Ese aceite del cual te estoy hablando no lo puedes comprar en el Home Depot. No lo puedes comprar en una gas station ni detenerte. Sí, necesito aceite. El pastor dijo que mi lámpara necesita aceite. No lo puedes comprar ahí. No lo puedes encontrar en ninguna tienda. Solo la puedes encontrar en la intimidad con Jesús, en la intimidad con su palabra. Mis amados hermanos y hermanas, hay en este momento una carga en mi vida, en mi corazón, porque si tú no entiendes y el Espíritu Santo no te da la gracia para poder comprender esto que estoy tratando de comunicar, no te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Cualquier cosa tal vez puedes pasar por alto. Cualquier cosa tal vez puedes decir, no, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Pero esto específicamente, esto en el nombre de Jesús te lo digo, esto no te lo puedes perder. Porque los resultados son catastróficos. Y ustedes van a ver que ustedes pueden leer eso, que en esos capítulos 24 y 25, la exhortación principal de Jesús hacia nosotros es que estemos preparados para los últimos tiempos y debemos de velar. Es de ahí donde en el primero se dio en el ámbito pentecostal, ¿verdad? Donde la Biblia dice velar, y entonces tenemos lo que se llaman vigilias. Pero la palabra velar que usa Jesús ahí va mucho más allá de eso.
Está hablando de desarrollar una conexión, tu corazón conectado con el Espíritu Santo. Está hablando de tener una unción especial para discernir los tiempos, para ver qué está pasando. Velar está hablando de ver, de estar despierto, de estar alerta, estar al tanto. Nadie te va a hacer la jugada porque estás alerta. De eso habla de velar. Ahora entiendo por qué la Escritura habla de que hay personas dentro del cuerpo de Cristo dormidos. Y por eso la palabra habla de despertar. Y no estoy hablando de dormido físicamente. Estoy hablando de personas con su lámpara, pero sin aceite. Sin aceite. En esos capítulos 24 y capítulo 25 se nos exhorta 10 veces a velar. 10 veces. El énfasis es fuerte. 10 veces. Leímos ahí en Mateo 24, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor está hablando ahí de por tanto velad, Él nos habló de las señales. Él nos habló de los tiempos del fin. Y cuando tú estás alerta, tú le prestas atención. Y por favor, yo no estoy en este momento tratando de crear una paranoia apocalíptica. Estoy hablando de tener una unción para leer las señales de los tiempos. Porque Jesús nos dejó señales. Y solo el que está velando, conectado con el Señor, además de la oración que tienes, además de tu tiempo de oración, pídele al Espíritu Santo unción para percibir lo que pueda estar pasando alrededor de uno. En el capítulo 25 Él dijo: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Te pregunto, se hizo una encuesta y la encuesta tiró resultados alarmadores. ¿Cuál fue la pregunta principal que se hizo en esta encuesta? Se le preguntaba a creyentes si creían en la segunda venida del Señor Jesús. La mayoría de creyentes, una encuesta en casi 5,000 personas, la mayoría de ellos dijeron que la venida del Señor es algo simbólico, que Él no viene así como Él dijo. ¿Se recuerdan de uno de los temas que he tocado de cuando les dije que la actitud de uno es pensar que lo que Dios dice en realidad no es eso lo que Él quiere decir? Y muchas veces está esa actitud en nuestra mente, está esto en la palabra de Dios, pero en realidad no es eso lo que Dios quiso decir. Cuando Jesús está hablando y dice, Él mismo dice: porque ustedes no velen, porque ustedes no saben ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Entonces inmediatamente la mente comienza a decirle a uno: bueno, lo que Jesús está diciendo ahí no es lo que Él quiso decir. Él no viene así. Él no viene de esa manera. Esa es la mentalidad de uno. Adquirir aceite es conectarse al máximo con Dios. No solo en apartarte en oración, lo cual es muy bueno y hay que continuar haciéndolo, porque la oración nunca debe detenerse. La oración nunca debe de ser motivo de burla. La oración nunca debe de ser motivo de temor. La oración es importante porque la oración te ayuda a adquirir aceite. Te ayuda a adquirir aceite. Velar es tener un corazón atento a lo que el Espíritu está diciendo en nuestras vidas y ser observadores ungidos. Observadores ungidos. Amados, la mayoría de creyentes no están viendo.
La mayoría de creyentes pueden escuchar un mensaje como este y pueden escuchar el título, que es bastante con un énfasis bien claro: no te lo puedes perder, y aún así perdérselo. Observadores ungidos. Eso tiene que ver con velar, orar, observar. Velar implica cultivar una fe que esté de acuerdo a lo que la palabra y el Espíritu dicen acerca de este tiempo. Uno de los grandes retos para uno es orar y decirle al Señor: Señor, alinea mi corazón con el tuyo. Señor, escudriña mi corazón. Si hay algo incorrecto, Señor, cámbialo. Dame un corazón correcto. Dame un corazón justo, Señor. Si tú comienzas a orar de esa manera al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te comienza a dar una sensibilidad que antes no experimentabas. Y comienzas a alinear tu corazón con Él. Nos preparamos observando. Aquí en las Escrituras uno puede ver, uno puede observar, escudriñar lo que la Biblia dice acerca de las señales de su venida. Yo no creo que los que estamos acá pensamos que Jesús es mentiroso. Yo no creo que Jesús estaba bromeando. Yo no creo que Jesús lo que estaba diciendo en realidad no quería decir eso. Él estaba diciendo eso. Su énfasis 10 veces es: ustedes deben de velar, deben de estar observando, deben de estar alertas. ¿Sabes una cosa? Cuando velamos, nos posicionamos para recibir fortaleza del Espíritu, para amar a Dios y para amar a otros. ¿Qué circunstancias estamos viviendo? A nivel de vida personal, ¿qué alerta estás en cuanto a las cosas de Dios? Está bien que tengas relación con la gente de la iglesia, que te comuniques con otros creyentes, que hables con otros creyentes, que tengas relación con otros creyentes. Es muy bueno, pero te pregunto, ¿tu lámpara tiene aceite? ¿Tiene aceite? No te lo puedes perder. Cuando el Señor habla sobre esa parábola de las 10 vírgenes, Él está definiendo la vida cristiana prudente, el liderazgo prudente que se tiene que manifestar al final de la era. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Dice que eran 10 vírgenes. ¿Quiénes son estas 10 vírgenes? Todos los creyentes somos como vírgenes ante Dios, debido a la rectitud que Jesús ha producido en nosotros, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si quieren ver un versículo exacto de esto, 2 Corintios 11:2, el apóstol Pablo está hablando a los corintios en 2 Corintios 11:2, y él habla, creo que en la versión Reina Valera dice: pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Como virgen pura a Cristo. En la Reina Valera del 60 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En ese sentido, cuando él habla de las 10 vírgenes, está hablando de nosotros. Amén. Está hablando de, esto no son 10 personas en una iglesia, está hablando de nosotros. Está hablando de cada creyente, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada persona que ha creído en el Señor. Él está hablando de esto. El énfasis de Jesús es, Él está diciendo: miren esto, no te lo puedes perder. Dile a alguien a tu lado: no te lo puedes perder. Así que esas vírgenes son todos esos creyentes
Esa lámpara, les decía rápidamente, esa lámpara, dice que tenían lámparas, cada una tomando sus lámparas. Cada una de estas vírgenes tenía una lámpara, la cual habla de un ministerio que tiene que ver con llevar la luz a otros. La Biblia dice que tú y yo somos sal y luz del mundo. Cada uno de nosotros tenemos una lámpara. Cada uno de nosotros estamos supuestos a estar iluminando a otros. Llevaban lámparas. Alguien puede decir, bueno, no me está hablando a mí porque yo no estoy en ningún ministerio. Con que seas creyente, con que hayas creído en Dios, tú tienes una lámpara. Y tu lámpara tiene que iluminar a otros. Pero tu lámpara tiene aceite. ¿Tiene aceite? Cuando yo oraba, yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a tener una relación contigo de tal manera que cuando la gente me escuche puedan recibir testimonio en su corazón que he estado contigo. Que he estado contigo. Podría darle muchos versículos bíblicos acerca de esta lámpara que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Pero por motivo de tiempo solo les doy el concepto. Dice claramente ahí en Mateo 25, los primeros 2 versículos, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. El propósito es que salieron a recibir al novio. Fueron a recibir al novio, el esposo. Todas estas 10 vírgenes tenían una revelación de que el novio era el esposo y que iba a venir. Ustedes saben que aquí en Occidente es muy diferente cómo se hace en Oriente, ¿no? Aquí el novio espera a la novia. En Occidente es al contrario, la novia espera al novio. ¿Cuántos varones dicen amén? Viene el desquite a dilatarse unas 2 horas antes de llegar. Allá es la novia la que está esperando al esposo. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. Miren ustedes, hay ciertos versículos al cual uno le tiene. Él nos ha hablado de todo del tiempo del fin. Y en el versículo 1 de ese capítulo 25 hay una palabra muy importante, una expresión que uno la puede leer y pasarla por alto. Esa expresión es entonces. Entonces. La pregunta es, y debemos preguntar, ¿cuándo es ese entonces? ¿Cuándo sucede ese entonces? Ese entonces está enfatizando, apuntando hacia lo que Jesús compartió en el capítulo 24. En esta parábola, amados hermanos, hermanas, la advertencia de Jesús es que los prudentes pueden volverse insensatos si descuidan su intimidad con Jesús. No puedes perderte esto. No importa quién te hable, no importa quién te deje de hablar, no importa si este dijo esto, si este dijo lo otro, no importa nada de eso. Esas son cosas triviales, esas son cosas que en nivel de prioridad están abajo, aunque algunos lo ponen arriba. Pero si hay algo que no puedes perderte, es tu intimidad con Jesús. Tal vez tú estás aquí presente, hermano, hermana. Tal vez tú estás aquí y eres del tipo de creyente que vienes a la iglesia, estás en la iglesia, estás en un servicio y todo eso, pero no tienes una relación con Jesús. No tienes una relación con Él. El problema de nosotros los seres humanos es que somos seres de hábito. Nos acostumbramos a ciertas cosas. Uno se puede acostumbrar a ser cristiano sin tener una intimidad con el Salvador. Los prudentes
pueden volverse en insensatos. Algo bien importante que en ese versículo 2 de ese capítulo 25 nos describe claramente. Dice: 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Dice que no tomaron el ministerio, tomaron el llamado, tomaron lo que Dios les ha dado. Y cuando hace de tomar, no es que necesariamente lo fueron a tomar, les fue dado algo, han adquirido algo, pero lo tomaron, pero no tomaron aceite. No tomaron aceite. Dice: no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. El aceite aquí habla de la presencia del Espíritu Santo que toca nuestros corazones cuando pasamos tiempo con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios. Es muy importante que en tu tiempo a solas con Dios, antes de pedirle esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá, antes de decirle todo lo que quieres, asegúrate de 2 cosas: que llegas delante del Señor con agradecimiento, y una vez que le has dado gracias, asegúrate de lo siguiente, que le dices al Señor, Señor, alinea mi corazón con el tuyo. Alinea mi corazón, Señor. Alíneame. ¿Qué pasa cuando una persona está teniendo este tipo de relación con el Espíritu Santo, con su relación con Dios? Algo sucede en tu vida. Tu corazón se vuelve más sensible. Hace posible que te sintonices y que sientas más y experimentes más el deseo de Dios para con nosotros. No te puedes perder esto, amado. Cualquier otra cosa menos esto. Porque esto es la clave de todo. Aquí Jesús nos está diciendo, y las insensatas casi no entendían la Biblia, casi no sabían. No está diciendo que las que eran prudentes conocían mucho de Biblia. No, la diferencia entre ambas es: unas tenían aceite y otras no. Unas habían cultivado la presencia del Espíritu Santo, otras no. Cuando estás conectado con el Señor, engrandece nuestro deseo por Él cuando experimentamos un deseo por nosotros. Yo oraba y lloraba en el hotel y le decía: Señor, ¿cómo es posible lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo es posible que mucha gente actúa normal? ¿Cómo es posible que mucha gente no ve nada? ¿Cómo es posible que hay una gran cantidad de gente que no perciben nada de esto? No entienden. No hay una unción de observación. Y el Señor dijo: velad 10 veces. 10 veces. Porque cuando te relacionas con Él, ilumina tu entendimiento. Ilumina tu entendimiento. Mucha gente no se han dado cuenta que poco a poco se va a llegar a un punto de hostigamiento contra el evangelio, contra el cristianismo. La pregunta es, y eso no me preocupa a mí, la pregunta es: cuando ese tiempo llegue, ¿tu lámpara tiene aceite? ¿Tiene aceite? Cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, eso imparte celo por la rectitud. Noten ustedes que cuando habla de las insensatas está diciendo que tomaron sus lámparas, tomaron el ministerio, pero no tomaron aceite. No tomaron aceite. En otras palabras, consideraron prioridad su ministerio en lugar de adquirir aceite de la relación con Jesús. Mientras que las prudentes tomaron aceite en sus frascos junto con sus lámparas, porque buscaron adquirir aceite como su primera prioridad. Su primera prioridad era adquirir aceite. Escuché una frase y la apunté.
Y la frase es: nuestra relación con Jesús es nuestro sueño más importante. Se acuerda de la Biblia habla en el libro de Zacarías y también en el libro de Apocalipsis, habla de dos testigos, de los dos testigos que se van a levantar al final de los tiempos. Y hay mucha discusión quiénes son, pero dejemos por fuera los nombres. Estos dos testigos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen estos dos testigos? Estos dos testigos vienen del aceite que estaba fluyendo. Son resultado del aceite. Son hijos del aceite. Hay algo muy importante, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 5 de ese capítulo 25 dice que al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Aquí, cuando está hablando de sueño, no está hablando de que como algo malo, porque creo que solo les doy la cita bíblica. Creo que es Marcos 4:27, si lo pueden después ver por ahí, donde habla, ¿verdad?, que algo crece durante la noche, el desarrollo natural, el cultivo del aceite en medio de los procesos naturales de la vida. Vas a dejar de buscar de Dios porque las cosas van mal. Vas a dejar de buscar de Dios porque tienes problemas. Vas a dejar buscar de Dios porque tienes dificultades. Vas a dejar buscar de Dios porque estás ofendido, ofendida. Vas a dejar de buscar de Dios porque estás herido, herida. No, lo más importante es que tienes que tener aceite. Tienes que tener aceite. Algo sucede en ese capítulo 25. Se nos dice, creo que es en el versículo 6, a medianoche se oyó un clamor. ¿Saben lo que estábamos haciendo en el momento de adoración? Tiene que oírse un clamor. Tienes que aprender a clamar delante de Dios. Tienes que aprender a abrir tu boca delante de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Obviamente, si tu lámpara está sin aceite, pues no habrá mucho que decir, no habrá mucho que expresar. Pero si tu lámpara tiene aceite, va a haber un clamor. Y ese clamor tiene que ver por lo menos con tres cosas muy importantes. El primer clamor, lo primero que tiene que ver, dice el versículo 6, a medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál fue el clamor que se oyó a medianoche? Lo tienen ahí en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el clamor? No les escucho. ¿Cuál fue el clamor? ¿Cuál fue el clamor? Y después, ¿qué dice? El clamor a medianoche fue: aquí está el novio. El novio se había llevado más tiempo de lo que se esperaba. Se durmieron. Pero algunas tenían aceite, otros no, y el proceso natural de la vida continuó. Y de pronto a medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor, como un día se va a oír un clamor. Se oirá una trompeta diciendo: he aquí, Él viene en las nubes. Él viene en las nubes. Y aquí la palabra... Denle un aplauso fuerte al Señor. Está hablando de personas que serán precursores y van a clamar. Estas personas van a clamar, van a declarar: Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Y se levanta la voz de uno como un precursor clamando, alguien que va adelante clamando, diciendo. Así como se levantó Juan el Bautista en los tiempos de Jesús, como una voz que clamaba en el desierto, se oirá nuevamente un clamor parecido a ese. He aquí está el novio, aquí viene el novio. Salgan a recibirlo, salid a recibirlo. Y dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ese fue el primer clamor: Jesús viene. El segundo clamor tiene que ver con que uno entienda que Jesús viene como ese Dios esposo, con un deseo profundo de tener una relación con nosotros. Y lo tercero, debemos salir a recibirlo.
Salir a recibirlo habla de un esfuerzo, habla de algo que uno tiene que hacer para posicionarse de tal forma en nuestra vida para la adoración, la obediencia, la oración, la palabra, el ayuno, para encontrarnos con Jesús. Hay personas que a veces se burlan de la gente que ora. Dice, solo orando vives. Te digo algo, está agarrando bastante aceite. Bastante aceite. Debemos salir a recibirlo. Hombre, mujer, joven. Cualquier cosa te puedes perder, menos esto. Si tú te pierdes esto, los resultados son catastróficos, catastróficos. Jesús enfatizó la gran necesidad de cultivar aceite en los últimos tiempos. Noten ustedes que de pronto aquellos que actuaron como insensatos reconocieron su error y querían corregirlo. Dice el versículo 8, proyectemos el versículo 8, por favor. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dice, nuestras lámparas se apagan. ¿Qué respondieron ellas? Pon el versículo 9, por favor. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Comprad para vosotros. Muchas lámparas se apagarán porque les faltará la vitalidad espiritual del aceite del Espíritu. Se apagarán. Las vírgenes insensatas pidieron aceite a las prudentes para poder reforzar sus vidas, para poder reforzar su ministerio. Pero las prudentes entendieron sus limitaciones. Entendieron sus limitaciones, sabiendo lo siguiente, que su historia espiritual y su preparación espiritual no eran transferibles. Te vuelvo a repetir esto. Esto es muy importante lo que estoy diciendo en este momento. Dice ahí claramente que las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Dame de tu aceite. Y las prudentes, cuando dijeron no dijeron no porque eran egoístas, no dijeron no porque no podían compartir, no querían compartir, no dijeron no porque las insensatas les caía mal, no dijeron no porque simple y sencillamente les dio el deseo de decir no. Aquí hay algo muy importante. Las sensatas dijeron no porque reconocían sus limitaciones, entendieron sus limitaciones, sabían que el historial espiritual de ellas y su preparación espiritual no eran transferibles. Tal vez tu esposa ora bastante, eso no significa que se va a transferir a ti. Tal vez tu esposo es un hombre de oración, eso no significa que se va a transferir a ti. Tal vez papá y mamá buscan de Dios, eso no significa que se va a transferir a ti. Recuerden que estas vírgenes, estamos hablando de personas que estaban conscientes que el maestro venía, es decir, estaban en la iglesia, estaban allí presentes. Y en su momento se dieron cuenta de algo muy importante, de que no tenían aceite, y las que tenían no se lo podían transferir.
podemos orar por ti, podemos orar por sanidad, y eso hay que hacerlo, es bíblico. Aquí que en este ministerio creemos en la sanidad, creemos en ese mover de fe de Dios, creemos en eso. Podemos orar por una dolencia, podemos orar por una enfermedad, podemos orar por un problema, podemos orar por una situación, podemos orar por un conflicto interno, externo, podemos orar por casi todo, podemos orar, pero algo que no podemos transferirte es aceite. No se puede. No se puede. Aunque uno diga, gracias a Dios, pues que en mi casa por lo menos hay una persona que ora. Gracias a Dios. Sí, pero no va a poder transferir aceite. Cuando venga, cuando se escuche un clamor, aquí está el novio. Sermones cristianos de autoayuda, sermones cristianos de psicología popular. Siéntase bien, usted está bien. Falló, no se preocupe, no se preocupe. Hizo esto, no se preocupe, usted está bien, usted está bien. Casi se oyó cómo canto eso. ¿Cómo está tu lámpara? Jesús nos exhorta que nosotros consigamos aceite. Y dice que algo muy importante, que mientras, en el versículo 10, mientras ellas iban a comprar, el novio vino. ¿Te das cuenta? ¿Sí comprendemos eso, iglesia? Dice, escuchan el clamor, viene el novio. Yo estoy siendo en este momento de parte del Espíritu Santo como un precursor para ti. Alguien que te está declarando y te está diciendo, viene el novio. Y tú tienes la opción de decir, no tengo aceite. Bueno, vamos a ver cómo lo consigo. Dice aquí la palabra que en el momento, mientras iban a comprar, mientras ellas iban en el proceso de comprar, el novio vino. El novio vino. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete. Y la puerta, la puerta ahí es la oportunidad de ser útiles. Se cerró. Se cerró. Imagínate en un momento reconocer, de querer hacer algo para Dios, y viene el novio y aquella puerta de oportunidad se cierra. Esta parábola no es una advertencia de que la salvación puede perderse, no está hablando de eso. Porque hay una palabra muy importante que él dice en el versículo 10, dice, y mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. No te puedes perder esto. No puedes. Cualquier persona puede decirme a mí, y yo llego, hola, usted es fulano de tal, y que me diga, no, yo a usted no lo conozco. Digo, ok, disculpe. Pero que Jesús le diga a uno, no te conozco. Uno se daría cuenta de que uno cometió el error más grande que podía cometer en la vida. Y mucha gente en este momento no está escuchando a los precursores, a los que están declarando, a los que están hablando, a los que están diciendo, miremos los tiempos, Cristo viene. Yo no te estoy diciendo, viene el fin de semana, viene en un mes, viene en un año, yo no sé. No puedo decírtelo, ni me atreveré a decírtelo. Lo que sí me interesa saber es que una de las parábolas dice que es bueno que cuando su Señor venga encuentre al siervo haciendo así. Es decir, con su lámpara con aceite.
Así que cuando Jesús les está diciendo a ellas, no les conozco, Él estaba describiendo su falta de intimidad con Él, no su falta de salvación. Señor Jesús, ya con esto voy a ir terminando. Señor Jesús, yo llevo 15 años en la iglesia, sí, pero no te conozco. Señor Jesús, yo sirvo en ministerios, sí, pero no te conozco. Si estás en un ministerio, pero no veo aceite en tu lámpara. Funcionas desde el ministerio, pero no desde la intimidad conmigo. Algo muy importante, iglesia. Las costumbres judías incluían celebrar una boda por varias noches. Idealmente se hacía 7 noches, en el caso de que la familia tenía los recursos. Imagínense una boda de 7 días. Quiere decir que las 5 sensatas que entraron participaron en todos esos 7 días de la boda, mientras que las insensatas fueron excluidas. Solamente aquellos que estuvieron listos cerca del esposo fueron a la celebración.